Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha. Bueno, era para verificar. Ahí le dejé lo que le estaba debiendo, el par de archivitos con algunos de los ejercicios que estamos viendo de cuadripolos, ahí en el aula virtual. Así que quiero que los tienen ahí a mano para, no sé si lo vieron todos, tuvieron algún inconveniente, pero supuestamente están bien subidos. Un segundo. Un poquito más grande acá. Bien. Bueno. Vamos a ver un segundo acá. Compartir pantalla. Ya está todo de acuerdo a la cuestión con el parcial, según me comentó algo el ingeniero García Abad, ¿no? ¿Hay alguna duda al respecto? Bueno, me imagino entonces que debe dejar las cosas más o menos claras don García Abad. Ahora voy a poner acá para ver. Creo que todos están viendo ahí el apunte que había quedado como ejemplo de conexión cuadripolo. Esto lo había dado como ejemplo. La idea sería que ustedes lo hubieran verificado. Era bastante simple el cálculo. Inclusive está ejemplo en muchos libros. Pero el que está un poco más interesante es este, que es para calcular, por ejemplo, los parámetros H o híbridos. En el caso este, que es un transformador de acople para radiofrecuencia. Como le digo muchas veces, acuérdense que acá tenemos que usar todas las herramientas de teoría de circuitos 1. Hay que refrescarlas por ahí un poco. Y fíjense que si yo tuviera que plantear las condiciones de medición para este circuito, para calcular los parámetros, más allá que también podría ver cuáles son los parámetros más fáciles de calcular y por medio de la tabla de conversión de parámetros podría obtenerlos también, ¿cierto? Acá la idea también es que practiquen para calcular sus parámetros en forma, digamos, general. Más allá de acá, hay especificados valores particulares. Para el caso, por ejemplo, acá quedó muy simple y para que se simplifique, que fíjense que las inductancias L1, L2 y el factor de acoplamiento, la inductancia mutua M, valen un Henry. Y la resistencia, bueno, acá en este caso particular también un Ohm. Entonces eso va a hacer que quede bastante simplificada la expresión. Pero más allá de eso, yo tuve que resolver acá el circuito en las condiciones de medición y más con el efecto de acople magnético. Por ahí se pone un poquito complicado el cálculo. Y si ustedes se acuerdan, deben haber visto la parte de transformación de las redes T y Pi, que ya vieron en el teórico. Y se puede obtener, a partir del planteo de las ecuaciones y por comparación, una red T o Pi, sería lo mismo también, equivalente, de tal manera que se deja sin efecto en las ecuaciones, cuando yo tengo que escribir las relaciones de tensión y corriente, el efecto de inductancia mutua que hay en los bobinados. Yo acá, por ejemplo, escribo solamente las expresiones de equilibrio para el puerto de entrada, el puerto de salida, por el efecto de la inductancia mutua. Acuérdense la regla de los puntos, como las dos corrientes están entrantes, acá estos términos de la inductancia mutua son positivos, se estarían sumando. Si yo agarro una red T en este caso y escribo esas ecuaciones por comparación, fíjense que puedo despejar cuál sería la relación
que tendría cada uno de estos inductores en la red en T, pero ya no hace falta tener en cuenta el efecto de ¿qué? La regla de los puntos por el efecto de acople magnético, la inductancia mutua. Si hacen esto por comparación, fíjense que directamente las inductancias que están en serie acá va a ser el valor del E1 menos M, y la inductancia que está en derivación, LC, va a tener el valor M. No sé si esto también lo alcanzaron a ver ustedes en teoría de circuito 1. De todas maneras, esto ya está dado en la parte de las redes T y Pi, así que es una aplicación práctica directa de esto. De la misma manera, fíjense que ustedes podrían escribir los parámetros admitancia del transformador ideal y a partir de la red Pi, planteando los mismos parámetros y por comparación, como en este caso, podrían obtener la relación de los componentes para la red Pi. O si no, directamente de estos valores que obtuvimos de la red en T, hacemos la transformación de T a Pi y listo también. Sería otra alternativa, digamos. Diferentes caminos para obtener, digamos, de alguna manera el mismo resultado o simplificación en el análisis que tenemos que realizar. Haciendo esto y aplicando la transformación que vimos antes, fíjense, por ejemplo, yo quisiera calcular acá la relación, el H11, que es B1 y 1 con B2 igual a 0, que esto significa que el puerto 2 está en cortocircuito. Acá fíjense que lo dibujé para que lo tengan a mano, por ahí es práctico eso. Y de esta manera, planteando acá las relaciones que voy a tener, como yo quiero encontrar la relación B1 a I1, en realidad, acá ¿qué me queda? Esto sería la admitancia de entrada con el puerto 2 en cortocircuito. O sea, que va a ser, si yo lo planteo directamente, ¿qué es lo que tendría que ser? La impedancia LB más R2, en el dominio de la transformada de Laplace, creo que va a ser R2 más SLB en paralelo con SL más SLA, y todo eso en paralelo con R1, que es lo que está acá. Si analizan esta expresión se van a dar cuenta que queda lo que estoy indicando. Y fíjense lo que les decía antes, como acá le estoy dando todo prácticamente un valor unitario a los elementos, me va a quedar muy simple también, porque fíjense que si el valor de inductancia mutua y de las inductancias de los bobinados son de un Henry, esto acá se me van a anular. Entonces me va a quedar un cortocircuito. Por lo que lo mismo, si en esta expresión ustedes después reemplazan los valores que están indicados, les va a quedar de esta forma, y el H11 va a ser S sobre 2S más 1. ¿Ah? Bien, como les vengo diciendo ya hace rato y todos los años les insisto, no se olviden de practicar el manipuleo algebraico, o tener la gimnasia para manipular las expresiones, para que de tal manera cuando les toque hacer en el parcial, no se traben y salga más fluida la cosa, digamos. ¿Está? De la misma manera, por ejemplo, acá calculé el H12, o sea, la relación B1-B2, pero con I1 igual a 0. O sea, quiere decir que el puerto 1, acá como está marcado, está en circuito abierto. Es decir, que voy a estar excitando en el puerto 2 y tengo que ver qué tensión aparecería si conecto un multímetro en el puerto 1. De la misma manera que, fíjese cómo está planteadas las expresiones, acá queda bastante simple. Y si lo ven también, sería como calcular el divisor de corriente que tengo entre LC y R1 y LA, entre estas dos impedancias, respecto a la corriente I2. Con ese divisor de corriente, si yo calculo la corriente que va por la rama entre LA y R1, y a esa corriente la multiplico por R1, me daría el valor de B1. ¿Está?
que es lo que estoy poniendo acá. Después reemplazando obviamente estos valores. Acá yo les puse directamente cómo quedaría la matriz final de los parámetros híbridos. La idea sería que, bueno, ustedes podrían ocuparse de calcular lo que falta. Bueno. ¿Me siguieron hasta ahí más o menos? ¿Se casa la idea? Como le digo siempre, hay que tener fresco de alguna manera un poco de práctica con todo lo que son métodos de resolución, el teorema, todo lo que ustedes ya tienen que manejar, digamos, que ahora tienen que estar seguros cuando los aplican. Bien. Bueno. Vamos a hacer un par de ejercicios. Tengo otro apunte que creo que es de una universidad, creo que la de UTN de Rosario. Sí, UTN de Rosario, este que está acá, cambiando. Este está bueno. Ustedes ya han empezado a ver concepto de impedancia iterativa, imagen, características, función de propagación, etc. Así que vamos a hacer un par de ejercicios de acá que están interesantes como para aplicar esas cosas. Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo que está puesto acá, la idea es que hay que encontrar un cuadripolo que tiene una carga en el puerto 2 de 10 más J10. Vamos a hacer una carga resistiva inductiva. Y nos dice que el cuadripolo está adaptado. Es decir, que el cuadripolo es simétrico, por lo visto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Hay alguna duda? Bueno. En ese caso, profe, la impedancia imagen sería igual a la impedancia característica. O sea, solamente existiría la impedancia característica. Vamos a nuevo que se le entrecortó el audio. En este caso, La impedancia imagen sería igual a la impedancia característica. Sería la impedancia característica del cuadripolo. claro, exactamente. Y acá fíjense que entre las formas de calcular cómo queda la impedancia característica, yo la puedo ver, por ejemplo, como está puesto acá, Z0, que sería la raíz cuadrada de la impedancia de entrada en vacío por la impedancia de entrada en cortocircuito. En el caso de esta red, si yo calculo las dos impedancias de entrada en vacío, de entrada en cortocircuito, es lo que está puesto acá. ¿Vamos hasta ahí? Por lo tanto, si yo reemplazo ahora en la expresión de Z0, me va a quedar que esto tiene que ser igual a ¿qué? A 10 más J10. Porque está adaptado, tengo una impedancia característica. Si ustedes elevan al cuadrado 10 más J10, vamos a modificarlo porque es fácil que esto 10 más 10 y si esto lo ponemos al cuadrado, me quedan 200i, o lo que es lo mismo decir 200 a la 90 grados, o 200, sí, a la 90 grados, más fácil. Bueno. ¿Qué? ¿Quieren entrar acá? ¿Qué pasa con la otra condición que tengo? Fíjense que tiene que producir una atenuación de 10 dB. Profe, ¿para qué los elevó al cuadrado? Porque simplemente agarra y pase la raíz cuadrada de esta para el otro lado como potencia. Entonces me queda acá la expresión directamente zs al cuadrado más 2zs por zp
igual a 200 a la 90, 200J, como le gusta. ¿Está? ¿Me siguen? Me conviene siempre dejar expresiones que no tengan radicandos. Entendido, perfecto. ¿Está? Bueno. Ahora venía el otro detalle. Nos decía que tenía que producir una atenuación de 10 dB. Lo cual quiere decir, como yo estoy trabajando ahora con la función de propagación, la relación de tensiones, ¿cierto? ¿Cómo me queda reducida? ¿Se acuerdan? Ahí como estoy con la impedancia característica, esto me queda TB, va a ser igual a A más raíz de A al cuadrado menos 1. Bien. Por lo tanto, de acá puedo despejar el valor de A, el cual, si yo lo planteo en función del cuadripolo este en T, ¿se acuerdan de eso? Cuando vieron la relación del cuadripolo T-pi. Bueno, acá me va a quedar. Bueno, queda un poquito de tiempo. Acá nos va a quedar en función de ZS y ZP, que serían los elementos del cuadripolo en T, me va a quedar que A tiene que ser ZS más ZP sobre ZP. Y como antes determino el valor de A, se supone que esto tiene que ser igual a que 101 sobre 20. Por lo tanto, de esta expresión que está acá, ¿qué quieren decir? No. Denme un segundo. Quiero una cosa acá. Me deja poner la función. Bueno. Uno me aparece acá para poner la pizarra de atrás. En fin. Bueno, o sea que tengo mis dos expresiones, digamos, con dos incógnitas. Por lo tanto, de la primera que tenía acá, esta que está acá, y de la segunda que me relaciona el valor de A, que lo tengo con el valor de las impedancias de la red en T, de acá yo podría despejar ZS en función de ZP. Por lo tanto, reemplazándolo en la primera expresión que había obtenido, tenemos esto. Pero aquí hay un detalle a tener en cuenta. Si alguno lo calcula, acá parece que hay un errorcito, porque este valor acá de ZS, cuando despejo, ¿qué va a pasar acá? Tengo que multiplicar 200J por 40 sobre 121 y eso sacarle la raíz cuadrada. Así que me parece que ahí el apunte este me metieron la pata, yo lo verifique, y esto me debería quedar 11,57 a la 45 grados. Que si yo lo descompongo a 11,57 a la 45 grados, me va a quedar 8,18 más J 8,18. ¿Está? Acá va que metió la pata y puso el valor de la parte real o de la parte imaginaria, como la fase esta es 45 grados, los dos en módulo valen lo mismo. ¿Está? Y después sí, con esta relación anterior que tengo, puedo reemplazar el valor de ZS y obtendré acá que ZP es 2 a la 45 grados. ¿Está? Como acá tengo un factor simplemente que están multiplicando entre ZS y ZP, la fase se supone que va a ser la misma. Es decir que si yo me imagino cómo sería acá la red esta, ¿qué es lo que va a suceder? ¿De qué forma van a ser los elementos esos que tengo en la red en T?
Son todos pasivos. Un capacitor en paralelo con un resistor, con un inductor en serie. ¿Cómo son? ¿Cómo son esos elementos? ZS y ZP, con esto acá. ZS ¿Cómo son? tendría que ser un inductor y un resistor en serie, al igual que ZP. Está bien. ¿Está? Pues, ¿se acuerdan? Cuando tengo la parte imaginaria positiva, tendrá que ser un inductor, una reactancia inductiva, digamos. ¿Ya? Bien. Bueno, yo les dije que ZS, entonces, no vale ahí 8,3 a la 45, sino que vale 11,57 a la 45. Tenemos ahí otro. ¿Cómo podría verificar entonces a ver si estos números están bien? ¿Qué puedo hacer? Aplicando simplemente la ley de Ohm, digamos. ¿Qué les parece? ¿Qué tendría que cumplirse, por ejemplo, si me paro en el puerto 1? Que si cargamos el puerto 2 con Z0, tendríamos que ver Z0 de carga. Ajá. Bien. ¿Pueden verificar a ver si es cierto eso o no? Si no me metí la pata. Acuérdense que ZS vale 11,57 a la 45. A eso le tendré que sumar, ¿qué cosa? 10 más J10. A eso tendría que hacerle el paralelo con 2 a la 45. O sea que tendré que multiplicar esto. Y a su vez dividirlo por la suma y a su vez sumar de nuevo ZS, que era 11,57 más 11,57 a la 45. ¿Pudieron verificar? Estoy redondeando con los números, me está dando 9,69, no, 9,89 más J 9,89. Así que pareciera que están bien los cálculos, por lo menos a mí, no sé. ¿Alguien más lo pudo hacer? Estamos en eso. Un poco engorrosos los números complejos. Hay que aprender a sacarle un poco el jugo a la calculadora. Bueno, la idea también es que no solamente Don Chirino participe, digamos, los otros pueden hacer algunos cálculos, digamos, no le va a pasar nada. Me lo sumo a equivocarse y hay que rehacerlo, ¿no?
Bueno, se está por cortar la sesión, así que ahí nos conectamos en un minutito. Profe, 11,47 dijo que le dio ZS. 11,57 a la 45. Esa sería la... Profe, a mí me da 7,03 parte real, 11,41 J. Capaz que en el redondeo... Metí toda la expresión en la calculadora sin paso intermedio. Ajá. Voy a repetir el cálculo con el otro valor a ver qué da. Bien. Ahí está. ¿Se escucha bien el audio? ¿No tienen problema? Consulto Sí, profe, se porque escucha. recién cuando me tuve que reconectar de nuevo, de iniciar la sesión, me demoré un ratito porque como que se puso lento el asunto. Bien. Habría que verificar los cálculos en todo caso. Los de primero creo que están bien, e inclusive después también, como les digo, encontré ahí el ZS estaba mal calculado, estaba puesto la parte que sería el módulo, la parte real, la parte imaginaria. Pero salvo que haya algún paso por ahí que lo controlo mal y no se entienda. Bueno, o tengo un error, perdón.
Don Chirino es el único que calcula para eso acá. ¿Vos los otros están imposibilitados? ¿Alguien más por ahí encontró algún error en el cálculo de ejemplo? ¿Tienen ahí a la vista? Ah, perdón que no les puse. Yo encontré mi error Poner en mi calculador en radianes, profe. Ajá. Y esas cosas hay que... Error de examen. Ahí puse de nuevo que creí que estaba compartiendo la pantalla, por las dudas. Contexto, puedo poner. Puede venir por ahí seguramente el problemita. A mí me da un poquitito menos 10, pero creo que era por los errores redondos capaz que estaba usando. Hay que ver. ¿Dónde tengo acá? Quiero ver más. A ver qué tenemos acá. Así es. Y bueno, don Mondino, mejor practicar ahora que cuando sea el día de parcial que no den los cálculos. Sea un poco optimista. Que no veo acá. Ahí está, ahora sí. Puedo recalcular y don Chirino a ver si... Mira la cuestión de los radians. Los valores. ¿Ah? La impedancia de entrada cargando con la impedancia característica me da 4,49 parte real, 4,4932 parte imaginaria. Perdón, 9,49. 9,49. Claro. A mí me parece que por la cuestión de algún redondo de las transformaciones cuando hay que hacer el cálculo. Pero está bastante cerca, o sea que me parece que no. Salvo que anteriormente algo acá en el cálculo hay alguna metida de pata. Bien. Y obviamente que si hacemos el mismo cálculo del puerto de salida, desconectamos la carga, como se supone que el generador tiene que tener una impedancia interna de qué valor. Y tiene que estar adaptado. La transferencia de potencia sería de Z0. Y claro, se supone que debería. Pero si la impedancia interna del generador es parte real pura, tendría que coincidir el módulo de Z0 con la parte real del generador. Bueno, pero se supone que acá el generador tiene la impedancia Z0 de interna. Este ejercicio, ¿no? Bueno, don Chirino, usted es el único valiente, parece, para hacer algunos cálculos. O usted le está generando miedo escénico a sus compañeros, no sé. Bueno, vamos al otro, que es medio parecido, en el sentido de que, fíjense que hay que buscar un cuadripolo simétrico tipo T que produce una atenuación de 1.28 Neper y está cargado con una impedancia de carga de 10 menos J10. Y la constante de fase es 147,3 grados.
Acá nos están dando el dato que la impedancia ZP, o la que está en derivación, es 10 ohms. Entonces pide encontrar las impedancias series ZS que cumplimenten ese cuadripolo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la función de propagación de relación de tensiones va a ser de la forma A más B sobre la impedancia de carga, y eso tiene que ser igual a 3,6 a la 147,3 grados. Bueno, a ver si se acuerdan cómo es la cuestión para convertir los Neper a dB, y después lo que podemos hacer es pasar los dB a veces. Por eso está puesto como 3,6. Eso está en veces, ¿no? ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Que ahí la función de propagación, el igual a 3,6 a la 147,3 grados, eso es 3,6 veces. Y acuérdense que acá, ¿qué pasa? Como es mayor que 1, eso me está indicando que el módulo es 3,6. Que hay algún elemento activo dentro del cuadripolo. Elemento activo dentro del cuadripolo, ¿por qué? No, perdón, creí que era la ganancia. Es BI a B2, no al revés. Claro, acá al revés. Entonces, O sea, cuando es mayor que 1, atenuando. claro, está atenuando. ¿Está? Entonces, de nuevo, ¿qué hacemos? Necesito calcular los parámetros de transmisión, el A y el B. Entonces tengo para el A, queda muy simple, porque la relación B1 a B2 con E2 es igual a 0. Entonces me queda ZS más ZP sobre ZP, por un lado. Y por el otro, tengo que calcular B, que es la relación de B1 y 2 con B2 igual a 0. Aquí están dibujados los dos circuitos en la condición de medición, que eso siempre le digo que es útil hacerlo. Por ahí la confianza es traicionera y se confunde que si está, en vez de estar en cortocircuito, está circuito abierto, viceversa. Entonces, planteando acá, veis que tiene un poquito más de reniegue. ¿Por qué? Porque quiero encontrar cuál es el valor de I2. Entonces va a ser B1 dividido por la impedancia que ve con el puerto 2 en cortocircuito, que es ZS más ZS en paralelo con ZP. Esa es la corriente total, la que está entrando. Esto que está acá sería I1. La multiplico por el divisor de corriente entre ZS y ZP. ¿Se acuerdan la reglita? Había que multiplicar. Como quiero encontrar la corriente I2, que es la que va por el ZS, tengo que multiplicar por el opuesto y dividido por la suma, ZS más ZP. ¿Está? Entonces acá, operamos acá teóricamente, acomodamos los términos, lo que haga falta. Entonces de acá obtengo el B, que va a ser ZS al cuadrado más 2SZP, ZSZP sobre ZP. ¿Hasta ahí? Bien. Ya tendría los dos parámetros A y B. Esto lo voy a reemplazar en la función de propagación. ¿Hasta ahí? Y tengo este archivo. A ver. Tengo acá. Bueno, si me siguen un poquito, ¿qué es lo que hago? Ya al haber reemplazado ZS y ZP,
perdón, para que me quede, digamos, ya la función de propagación en función de ZS y ZP, acá puedo reemplazar la impedancia de carga, que era dato, y el valor de ZP que me decía que le quitaban derivación, que era 10 ohm. Haciendo eso, que alcanzan a ver acá la expresión, renegando un poquito, con los números complejos y acomodando, fíjense que me queda una ecuación de segundo grado en función de ZS. Bueno, ¿qué pasa ahora? Acá no está tan cómodo porque tenemos que calcular una raíz con números complejos y si ven acá un cachito, tengo esto acá, que no. Bien, lo ven ahí. Y por acá un puntito. Tengo esto acá. Bien. Hola, hola. ¿Se escucha, ¿Se profe? escucha? Sí, no sé qué pasa. I am back. Vamos nuevo. A ver si terminamos por lo menos este ejemplito. A ver. Un segundo. Y acá. Tengo que compartir, perdón. Compartir. Espera un segundito, quiero probar una cosa. Compartir. Voy a poner esto acá. No. Ya. Está haciendo mal acá algo. Estamos viendo una pantalla en blanco, profe. Bueno, ahora Sí. no. No, lo que pasa es que quería si podía activar el control de esto, supuestamente que había visto por allá que no hago, que me había dicho usted la otra vez para usar, que pueda poner como la pizarra transparente y marcar, pero hay algo que o no hago bien o no sé. Bueno. Ahora sí, se ve, ¿no? El Ahora se ve el ejercicio. PDF. Sí. Bien. Bueno. Entonces estamos por acá, que la cuestión venía que tenemos que encontrar esta función cuadrática con
coeficientes complejos. Y la cuestión viene acá que si resolvemos, fíjense que me queda que ZS sería J20, por lo cual quiere decir que sería un inductor. Entonces, de nuevo acá podemos hacer las verificaciones del caso. ¿Qué tendría que suceder ahora cuando esté cargado acá el cuadripolo con los 10 menos J10? Voy a tener acá cargado el cuadripolo y ZS vale J20. ¿Cómo haría para verificar, por ejemplo, que se esté cumpliendo que la constante, o sea, la atenuación y la constante fase esté correcto, digamos, con lo que calculamos, que cumplimente lo que se pedía? Y tendríamos que alimentar con 1 voltio la entrada y ver qué tensión tenemos a la salida sobre dicha carga, y se tiene que cumplir la relación que planteamos ahí al principio. ¿Quién más estaba hablando ahí? A ver. Sí, tiene. Sí, que no es necesario ponerle un valor a la entrada, es simplemente el ver si se cumple la relación de atenuación 3,6. Podemos simplemente dejar expresado B2 en función de B1 y nos tiene que quedar con que tiene que B1 ser igual a 3,6 B2. Claro, exacto. Lo puedo hacer en forma genérica o a veces por ahí, alguno por una cuestión de costumbre, le puede resultar más cómodo, ¿cómo se llama? Darle un valor, digamos, pero es indistinto, digamos, no habría problema. Bueno, a ver, ¿se animan a que tratemos de hacer el cálculo, a ver qué sale? Acá puedo asumir algún tipo de impedancia del generador, o qué pasará.
¿Y alguien lo pudo verificar? Me da, profe, 3,6 el módulo y 146,30 el ángulo. Muy bien. No sé qué. Evidentemente no estaban tan mal los cálculos. Fíjense acá también que iba a comentarles, acá hace unos comentarios el último, el ejercicio, que si esto llegara a dar un valor de parte real negativa, no sería realizable físicamente, sería inconsistente, digamos, la solución. Algo no estaría bien en los datos del problema. ¿Tá? Ahora, si la parte imaginaria es real o negativa, indistinto, porque acuérdense que si es real, perdón, si es positiva sería una inductancia y si es negativa la reactancia es un capacitor. ¿Tá? Y antes que le había dicho, acá como está planteado el problema, ¿se puede inferir algo respecto a la impedancia que podría tener el generador o no? De cómo está planteado acá el problema. ¿Qué les parece? Escucho propuestas, a ver, ¿qué le... Total, lo peor. Estará mal lo que digan, más que eso, no va a pasar. ¿Eh? ¿Don Chirino lo verificó ¿Qué también? plantea, profe, qué impedancia tendría que tener el generador para máxima transferencia de potencia? No. Si yo, de acuerdo a cómo están los datos acá del problema, puedo inferir en que esa impedancia interna del generador tiene algún valor en particular o no. ¿Cómo hicieron piensan en cómo hicieron el cálculo para lo que verificaron recién ahí? Su compañero, ¿quién fue el que me habló recién que había hecho el cálculo? Díaz Durán. Muy bien, don Durán. Sí, yo no tuve en cuenta ninguna impedancia del generador. Fue simplemente lo del cuadripolo con la carga y el ir sacando equivalencias para ver cuál era la caída de tensión en la carga. Claro, bueno, está bien, veo que lo verificó. Entonces, con esto que usted hizo la verificación, ¿qué me está diciendo indirectamente si vio que se cumple? ¿Que ¿Cómo sería la impedancia de ese generador en este caso? Que la impedancia es nula. Claro, cero. Supone que tiene un generador de tensión ideal. Si no, tendría que haber aclarado el problema anteriormente en los datos de que la excitación era con un generador con ciertas características, digamos. ¿Ah? Porque acuérdense cuando ustedes vieron ahí los ejemplitos, por ejemplo, con los más básicos están hechos con redes resistivas, que son los más simples, porque hay la constante de fase cero, entonces me queda simplemente relaciones de atenuaciones, porque una red pasiva que es resistiva pura nunca puede tener ganancia, siempre va a haber atenuación. ¿Tá? ¿A dónde iba con esto? En ese caso, si se había calculado con si estaba adaptado a un cuadripolo, si era con su impedancia característica, ahí se veía si tenían que tener en cuenta o no, cuando hacen el cálculo de atenuación, de impedancia interna del generador o no. Cuando hacían el cálculo, supongamos que esto hubiera sido un cuadripolo que puramente resistivo y está cargado con cierta impedancia de carga,
tengo que tener en cuenta la del generador cuando hago el cálculo para ver la atenuación que me dio. ¿Se entiende? Sí, porque va a haber una caída de tensión en la carga del generador, en la impedancia interna. Claro. Por eso, en ese caso sí tenés que tener en cuenta la impedancia interna cuando hacen los cálculos. ¿Ah? Bueno, ahí en el aula virtual, ahí en la página, don García Abada, creo que les ha dejado para que se diviertan ampliamente ejemplitos y tienen inclusive algunos programitas de, ¿cómo se llama? Ahí para el Polyphonic MATLAB. Workbench. También, si quieren usar el Workbench, digamos, pero tienen ahí los scripts del MATLAB para hacer algunos ejercicios y les automatiza ahí en función de las impedancias que ustedes le cargan, por ejemplo, una red T o una red Pi, y les calcula la impedancia característica, si es simétrico, etc. Y hay algunos PDF también donde están desarrollados unos cuantos ejemplitos. La idea de todo ese material y toda esa información es que la mastiquen un poco, ¿no? No se crean que porque le echen una miradita, después ya quedó absorbido por ósmosis, digamos, de hojear el PDF. Bien. Bueno, estén atentos porque creo que, si mal no le entendí a García, mañana creo que ya estaría abierto ahí el cuestionario de cuadriporos. Lo tienen creo que por 10 días, no sé cuánto ahí para poder realizarlo. Entonces tómense el tiempo de pegar una buena repasada de los ejercicios y la práctica que necesiten, así lo van a hacer, digamos, con cierta seguridad, entre comillas, o confianza, como para tratar de sacar el puntaje mínimo y no andar renegando. Bueno. Después de que pasó en limpio este par de ejercicios que están buenos, y los agregamos a los apuntitos que les subí de los ejercicios que hemos estado haciendo anteriormente. ¿Ya? Bueno, estos son los términos, quedan 2 minutitos. No sé si por ahí alguien quiere alguna aclaración en particular o algo. Silvio. Tenemos otro. Bien. Bueno, si no hay duda o consulta, después les paso prolijito que no tengan los errores que les comenté en el ejercicio, así lo tenemos de referencia para que puedan practicar con algo más de lo que fuera de la guía. Damos por finiquitado, entonces, si no hay consultas, preguntas, está por cortar la sesión. Bueno, buenas noches, buen fin de. Estamos en contacto. Cualquier cosa, escribir al mail cuanto antes.